Había un pequeño pez que nadaba con cara de desorientado en el agua. Y en eso se le acerca a un pez más grande y le dice, oye, ¿me puedes decir en dónde se encuentra el océano? Se voltea el pez grande y le dice, ¿el océano? El océano es en donde estás ahora. Y él dice, ¿cómo? Si llevo años buscándolo, ¿esto es el océano? Y dice, pero ¿cómo? Si esto es solamente agua. Este cuentito me gusta mucho porque así somos los seres humanos. Nuestra atención solemos fijarla en todo aquello que nos falta, que no tenemos. Entonces, hoy te quiero invitar a ver dónde pones tu atención. Si somos conscientes, porque yo creo que lo sabemos, pero no nos acordamos, si somos conscientes de todo aquello donde tú le mandas tu atención, es como mandarle energía, es hacer que crezca, y esa energía hace que crezca una relación, un achaque. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que en esta época de gripas, si a todo mundo le dices que traigo una gripa bárbara, es que qué gripa, es que qué gripa? La gripa se queda fascinada con toda la energía de atención que le estás dando, y esa gripa que tanto te enorgullece, porque eso parece, se queda más tiempo en tu cuerpo. En cambio, si nos fijamos, por ejemplo, en nuestras relaciones, en todo aquello que la relación de la persona sí tiene de bueno, porque todos somos seres humanos y todos tenemos defectos. Y en una relación, no sé por qué, solemos enfocarnos en aquello que carece la persona, en aquello que no tiene, en aquello que me gustaría como fuera, en lugar de apreciar todo lo que sí tiene de bueno. Y de veras que yo lo comprobé cuando vivía con Pablo, mi marido. Basta cambiar tu enfoque y la energía de la relación cambia. Y sin hablar y sin decirnos palabra, la energía de la relación cambia. Si me enfoco en lo positivo, él percibe esa energía positiva y me regresará con esa misma alimentación al alma, a la relación. Y si es lo contrario, pues será lo contrario. Entonces, en tu trabajo, por ejemplo, ¿dónde tienes tu atención? ¿Cómo te sientes en todo aquello que te falta o lo que tienes? En el cuerpo, agradezcamos el cuerpo, todo lo sano que sí tenemos, todos los órganos que sí funcionan, y demos las gracias y decir, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan? Algún día les platicé un live de un mesero que le preguntó, ¿cómo está? Buenos días. Yo, de maravilla. Y usted, dije, ay, qué bonito contestó este mesero. Pues bueno, de veras hay que copiar esa actitud de enfocar nuestra atención en lo que sí tenemos. Somos exactamente como ese pez que está perdido, sin darse cuenta que vive en el océano que tanto buscaba. Es ver toda la salud que sí hay, las relaciones que son lindas, que tenemos años, y claro, todas tenemos defectos, todos vamos a encontrarlas. En el trabajo, por ejemplo, les comparto que esta semana acabo de tomar la decisión que voy a dejar de escribir para la semana, para los periódicos, porque lo que más me hace feliz es dar clases. Y de pronto eso que escuchas, el corazón que te hace un llamado, y te hace un llamado de haz esto que te gusta. Entonces lo que más me gusta es dar clases, y voy a enfocarme en nuevos cursos, en dar clases aquí de manera presencial. Y ya escribir, que hice durante 20 años, pues ya no me llena tanto el alma. Y la decisión no era fácil, pero en fin, les comparto que hay que fijarnos qué me hace vibrar bien en todo, en mi salud, y en esa energía alta que yo causo con mi propio pensamiento, es el mundo que yo voy a crear. Entonces, no está la felicidad afuera, no está en las cosas materiales, está en cómo yo perciba las cosas que están afuera. Y eso es lo que forma mi vida y mi calidad de vida. Me gustaría saber en dónde pones tu atención, o cáchate en dónde tienes tu atención en el día. ¿Ok? Gracias. Nos vemos, los leo. ¡Feliz año!